Podemos ir tomando nuestros lugares para comenzar con el estudio de la confesión. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor del cielo, de la tierra, queremos orar, Señor, en Cristo Jesús. Primero, dándote gracias, Señor, porque estamos nuevamente reunidos, porque nuevamente podemos adorarte en tu día. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición como cada domingo, para poder, Señor, recibir tu palabra, para poder entender este tema, Señor, del capítulo 23. Danos de tu gracia, Señor, tanto a mí para poder transmitirlo, Señor, con claridad, con sencillez, con precisión, como a mis hermanos, Señor, y amigos para recibir tu palabra, Señor, con humildad, con entendimiento y con el firme propósito, Señor, todos nosotros de recibirla, Señor, como lo que es la palabra de Dios. Por ello te bendecimos y te damos gracias, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hoy terminamos el capítulo 23 con nuestro párrafo 5 de la confesión. Recordemos que el capítulo 23 se titula de los juramentos y votos lícitos. Y si en los primeros 4 párrafos que vimos anteriormente tratamos el tema de los juramentos, en este último párrafo vamos a hablar acerca de los votos. Así como también, hermanos, dijimos que este capítulo se había escrito en contra de las ideas anabaptistas que decían que el cristiano no debe hacer ninguna clase de juramento, como ya vimos malinterpretando los textos de Mateo y de Santiago. Pero como vimos en los estudios anteriores, que realmente el cristiano sí puede y aún debe hacer juramentos en nombre de Dios en momentos especiales, ¿verdad? Como ya revisamos con nuestros hermanos Karim y el hermano Miguel. Pero este último párrafo, hermanos, también está escrito en contra del catolicismo romano, en contra de aquellas ideas, de aquellos votos monásticos, y eso vamos a revisarlo, cómo es que aquí los hermanos presentan una defensa de los votos para hablar en contra de ese abuso que el catolicismo romano ha hecho de los votos. Ahora, hermanos, ¿qué son los votos, no? Los votos son promesas solemnes que son hechas a Dios y que por lo tanto estamos obligados a cumplirlas. Son promesas solemnes hechas a Dios y que por lo tanto estamos obligados a cumplirlas. Los votos, hermanos, así como los juramentos, son promesas solemnes, son ordenados por Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? Y es que los juramentos, hermanos, son hechos a los hombres delante de Dios y los votos son promesas hechas directamente a Dios. En los juramentos son ante los hombres y poniendo a Dios como testigo y juez de nuestras palabras, y los votos son promesas directamente hechas a Dios. Un ejemplo en esto, hermanos, volviendo a traer el ejemplo del matrimonio, de la celebración de una boda, entre los novios se hacen juramentos, ¿no? Se juran ser fieles hasta la muerte, pero cuando ambos pronuncian los votos, los hacen a Dios. Realmente cuando nosotros pronunciamos nuestros votos, lo hacemos a Dios y por lo tanto estamos obligados a cumplirlos. Y vamos a iniciar ahora sí, hermanos, con lo que dice nuestro párrafo 5, capítulo 23. Lo he dividido en 2 partes.
La primera parte, los votos que son permitidos por Dios o votos lícitos. Y la segunda parte, los votos que no son permitidos por Dios, que son los votos ilícitos. Comencemos con los votos que Dios permite. Dice la primera parte de la confesión, hermanos, si tienen sus confesiones. Vamos a leer la primera parte y terminaremos justo antes del superíndice 8. Dice, un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Como dijimos, hermanos, en primer lugar, los votos, a diferencia de los juramentos, deben hacerse solo a Dios. Porque ahí dice nuestra confesión, si se fijan, no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ¿verdad? Y cuando dice criatura, también podemos incluir aquí aquellos votos que hacen el católico romano a los santos o a María, o a la Virgen más bien. Esos votos están prohibidos porque esos ídolos pues son representaciones de criaturas, ¿verdad? Entonces cuando alguien hace un voto a un santo o a una virgen, está violando la palabra de Dios porque no debe hacerse a ninguna criatura. Quizá, hermanos, algunos de ustedes que antes habían profesado el catolicismo, quizá hicieron votos de esta índole, ¿no? En lo que se conoce como las mandas, muchas personas a cambio de un favor recibido hacen una especie de sacrificio, ¿no? Como irse de rodillas a la basílica por supuestamente o haber recibido un milagro de alguna virgen. Pero sabemos que esos votos están prohibidos por Dios porque no deben hacerse a criaturas, sino solo a Dios. En segundo lugar, hermanos, un voto es lícito o permitido porque al igual que los juramentos, Dios mismo lo ordena. Dice nuestra confesión, debe hacerse. Si me acompañan al Salmo 76, 11, hermanos, Salmo 76, 11, ahí nos muestra el mandato de hacer votos. Dice, prometan y paguen a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Vean la orden, hermanos, prometan y paguen. Y en tercer lugar, hermanos, los votos, al igual que los juramentos, dice nuestra confesión, deben cumplirse religiosa y fielmente. Porque si son ordenados por Dios y si son hechos solo a Dios, cuán solemne es esto, hermanos, con cuánta solemnidad, responsabilidad y diligencia debemos cumplirlos. Así dice Eclesiastés 4 al 6. Vamos ahí, hermanos, este texto es bien importante en este tema. Eclesiastés 5, del 4 al 6. Miren cómo dice ahí acerca de los votos, de las promesas. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Así, hermanos, podemos ver que debemos considerar seriamente lo que nosotros prometemos delante de Dios. No debemos hacerlo de forma precipitada o de forma atrevida, sino que, y tampoco debemos prometer aquello que Dios no ha mandado en su santa palabra. Eso también es bien importante. Lo que prometemos delante de Dios, los votos que hacemos delante de Dios,
deben conformarse a su palabra. Dios no va a recibir ningún voto que sea contrario o no venga en las Santas Escrituras. Y con esto pasamos al segundo punto, hermanos, donde vemos los votos que Dios prohíbe, los votos ilícitos, las promesas que Dios prohíbe. Dice la segunda parte de nuestro párrafo, después del superíndice 8, pero los votos monásticos papistas de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia a las reglas monásticas, distan tanto de ser grados de una perfección superior, que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso de para enredarse. Como dijimos, hermanos, este párrafo ataca los abusos del catolicismo romano, esas prácticas de los monjes en los monasterios, que si bien, hermanos, los monasterios iniciaron con una buena idea, una idea piadosa de apartarse de lo común que había en el cristianismo en ese tiempo, es decir, que desde que Constantino, hermanos, hizo del cristianismo esa religión oficial del Estado, ser cristiano en ese tiempo estaba de moda. Muchos, por querer agradar al emperador o por ganarse el favor del emperador, se volvían ellos cristianos, profesaban el cristianismo, aunque realmente nunca había un cambio en sus corazones. Entonces se empezó a propagar ese falso cristianismo, y los verdaderos cristianos, al ver eso, al ver que ser cristiano era algo común y teniendo esa necesidad de apartarse del mundo, es por ello que, queriendo ellos vivir una vida austera, una vida ascética, se apartaron a esos monasterios. Entonces iniciaron con una buena intención, pero esto se fue desvirtuando, porque empezaron los abusos en esto. Aquellos monjes que se apartaban a aquellos monasterios comenzaban a sentirse más espirituales que aquellos que vivían en la ciudad, y eso trajo muchas diferencias, trajo problemas. Y bueno, pues los votos que ellos hacían también se fueron desvirtuando, porque si alguien hace un voto de castidad, está bien siempre y cuando Dios le haya dado ese don de abstinencia, pero no se puede obligar a los seres humanos a abstenerse, ¿verdad?, de eso si Dios no lo ha mandado, como lo hace el catolicismo romano desde ese entonces y hasta ahora, con lo que se conoce con los votos del celibato, ¿verdad?, que obligan a los sacerdotes a hacer esos votos, y por eso hay tantos abusos, tantos problemas de inmoralidad en esa sede por causa de abusar de esto. Pero veamos qué dice la palabra, hermanos, en Mateo 19, 11 al 12, que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de estos votos de castidad. Mateo 19, 11 al 12, dice: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vemos claramente, hermanos, que solo pueden recibirlo aquellos que Dios se lo da. Ningún hombre puede tomar esto para sí, porque, como dijo el apóstol Pablo, puede quemarse. Y en Timoteo 4, yo lo leo, hermanos, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó,
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Podemos ver, hermanos, ahí que estos votos que están prohibidos por la palabra de Dios, es peligroso hacerlos, y no solamente eso, sino que muchas veces esas promesas que se hacen a Dios, que no están en la Santa Palabra, muchas veces proceden de los demonios, ¿verdad? Entonces, es bien importante este tema. Como aquellos juramentos, ¿no? Meditaban aquellos juramentos que también muchos hombres allá afuera hacen a sus ídolos, de abstenerse cierto tiempo de consumir alcohol, ¿no? Pero en su corazón ellos ya están esperando que llegue aquel tiempo para volver a consumir alcohol. Entonces es absurdo eso. Claramente eso no está en las Santas Escrituras. Pero hay votos lícitos, como dijimos, ¿verdad? Los votos matrimoniales son lícitos. ¿Por qué? Porque cuando yo juro a mi esposa y prometo a Dios el respetarla, el amarla, el cuidarla, el sostenerla, el proveerle, el santificarla con la palabra, el motivarla a servir a la iglesia, todo eso es conforme a las Santas Escrituras. No estamos inventando nada nuevo, solo estamos amoldándonos, estamos siguiendo lo que las Santas Escrituras dicen, y por eso sus votos son aceptos delante de Dios. Y vamos a ver, hermanos, dos ejemplos en las Escrituras de hombres que hicieron votos al Señor conforme a las Escrituras. El primero está en Génesis 28, del 20 al 22. Vamos a ver ahí Génesis 28, 20 al 22, cómo Jacob hace voto a Dios. Dice la palabra: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no está inventando nada nuevo. Jacob solamente está repitiendo aquello que Dios manda en su santa palabra. De igual manera tenemos el voto de Ana, allá en 1 Samuel 1:11, yo lo leo, hermanos, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. De igual manera aquí, Ana no está inventando un voto. Ana solamente está haciendo un voto de nazareato que vemos en el Antiguo Testamento que los hombres podían hacer, pero ella lo hace por su hijo, ¿verdad? Esto de que no pase navaja sobre su cabello, que sea dedicado todos los días al Señor, eso era un voto de nazareato. Así, hermanos, en conclusión, los votos lícitos, los votos permitidos, son hechos a Dios, son ordenados por Dios, deben conformarse a su voluntad y por lo tanto estamos obligados a cumplirlos. Y así, hermanos, pasemos finalmente a aplicaciones finales. Amado hermano en la fe, estamos por iniciar, ¿no es así?, un año nuevo. Y es un buen momento, hermano, para renovar nuestros votos. Porque solemos olvidarnos de nuestras promesas que hacemos a Dios, pero es bueno tenerlas por escrito. Así es que si tienes tus votos matrimoniales por escrito, sería bueno volver a revisarlos, ver, hermano, en qué hemos fallado, pedir perdón al Señor. Esa es la gracia que tenemos, que podemos pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y Él nos oye. Y aún
pedir perdón a nuestra esposa si hemos fallado, arrepentirnos de ello y pedir gracia a Dios para cumplirlos. Dios no nos deja solos en esto, sino que Él sabe que somos débiles, sabe que nos olvidamos de esto, pero Él conoce nuestros corazones. Y si nosotros estamos dispuestos a cumplir esos votos que juramos a nuestra esposa y que los dijo nuestra boca delante del Dios Santísimo, y que ciertamente Él en el día del juicio nos va a pedir cuenta de ello, con cuánto santo temor y solemnidad debemos hacer esto, amado hermano. Asimismo, amado hermano, revisemos también los votos de membresía, como dije en la vez pasada. Arrepintámonos por no ser fieles en nuestro deber como miembros de esta iglesia local. Arrepintámonos por no servir en nuestra iglesia local con los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de su iglesia. No los escondamos, porque vemos que dice las Escrituras aquellos que esconden sus dones. No, pongámoslos al servicio del Señor, pidamos gracia, arrepintámonos por no servir a nuestra iglesia como debemos, según las fuerzas que Él nos da. Pidamos gracia al Señor para ponerlos por obra y Él nos va a ayudar. Asimismo, vamos a revisar, hermanos, aquellos votos que hicimos cuando aprobamos nuestra política. Arrepintámonos, hermanos, por no tenerla presente. Lo digo por mí en primer lugar, hermanos, por no seguirla como debemos. Acordémonos de lo que firmamos, pidamos gracia al Señor para cumplir con eso que estuvimos de acuerdo. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Y finalmente, hermano, aún recordemos aquellas promesas que hicimos a Dios en algún momento. Pidamos gracia al Espíritu de Dios para recordarlas. Como dijimos hoy y como dijo nuestro hermano Miguel la vez pasada, si hicimos alguna promesa a Dios que no se conforma a las Santas Escrituras, no la cumplamos, más bien pidamos perdón a Dios por haber hecho esa promesa que no es conforme a su palabra, rompamos con esa promesa que hicimos, porque no hay ningún respaldo de Dios para ayudarnos en eso, porque no está conformado a las Santas Escrituras. Pidamos perdón a Dios, arrepintámonos de habernos precipitado con nuestras palabras. Pero si hicimos promesas, votos que se conforman verdaderamente a la palabra de Dios, entonces cumplámoslos. Eso no podemos romperlo. Eso más bien pidamos gracia al Señor para poder cumplirlas fielmente. Porque, hermanos, ciertamente Dios toma en serio lo que nosotros prometemos delante de Él. De tal manera que prometer algo que se conforma a su palabra y no cumplirlo sería provocar al Señor. Más bien acudamos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para que nos ayude a cumplir nuestros votos. Miren, hermanos, lo que dice la Confesión de Westminster. Me gusta mucho cómo lo dice, porque la de Westminster desglosa más este tema de los votos. Fíjense cómo el párrafo 6 y el párrafo 7 hablan de esto. Dice el párrafo 6, para que un voto sea acepto, ha de hacerse voluntariamente, en fe y en conciencia del deber, como muestra de gratitud por la misericordia recibida, o bien para obtener lo que queremos, por lo que nos obligamos a cumplir más estrictamente nuestros deberes necesarios u otras cosas, en cuanto puedan ayudarnos adecuadamente al cumplimiento de ellos. Y ahora el párrafo 7 dice, cuando hacemos alguna promesa que no se conforma a la voluntad de Dios, dice, ningún hombre puede hacer voto para ejecutar alguna cosa prohibida en la palabra de Dios, o que impida el cumplimiento de algún deber ordenado en ella, o una cosa que no está en su capacidad y para cuya ejecución no tenga ninguna promesa de ayuda por parte de Dios. Y finalmente, amado amigo que estás aquí, que aún no has puesto completamente tu confianza en Cristo,
Hemos hablado, amado amigo, de los votos que nosotros hacemos a Dios. Pero ciertamente, amado amigo, Dios también ha hecho muchas promesas en las Santas Escrituras. Quisiera que meditaras solamente en una. Bueno, que meditaras en muchas, pero en esta ocasión en una. Está en Juan 6:47, dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amigo, cuando Cristo repite esto, de cierto os digo, es como si Él dijera: pon mucha atención en lo que voy a decir, porque esto es muy importante. El que cree en mí tiene vida eterna. Y amado amigo, Cristo, a diferencia de nosotros, Él no se olvida de sus promesas. A diferencia de nosotros, Él es fiel en cumplir su palabra. Entonces, ¿por qué aún no has puesto tu confianza en Él? Si Él es verdadero, Él es justo, Él es fiel, Él es amoroso, Él es paciente, Él es compasivo, Él es lleno de misericordia y Él está prometiendo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Así que, amado amigo, pon tu confianza, toda tu confianza en Cristo y Él te recibirá. Él no te va a echar fuera, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Oremos, hermanos, para terminar.